En primer lugar, hermanos, buenos días. Cuánto amor, de verdad, que derramó Cristo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, sin nosotros merecerlo, como cantaba también nuestro hermano Antonio Jesús. Estábamos totalmente rotos, discapacitados para llegar a Él, y sin embargo Él viene, muere en la cruz del Calvario y viene a buscar a su pueblo, a buscar a su Hijo. Bendito sea su nombre. Hermanos, agradecemos mucho a la Iglesia de Granada y a nuestros pastores por estar aquí, por invitarnos y, cómo no, por poder compartir su palabra en esta mañana. Así que, sin más, hermanos, quiero compartir con vosotros un sermón que hace ya tiempo que compartí con la Iglesia del Hacha. Quisiera que me acompañara, hermanos, en la Escritura, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, del 12 al 18. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la Escritura, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Le presentamos este momento a nuestro Dios y le pedimos al Espíritu Santo que sea el que nos ministre en estos momentos. Pedirle al Espíritu Santo que utilice mi vida. Amén. Señor, te presentamos tu palabra, Señor mío. Te presentamos que tú seas como siempre, Señor, sé el dueño de nuestras vidas, Señor. Tú eres el que manda, tú eres el que nos has criado. Tú conoces, Señor mío, los pensamientos de cada uno de nosotros en este lugar. Cómo no, tú conoces lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones, Señor mío. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender qué es lo que hay en nuestro corazón, qué área de nuestra vida tú quieres tocar, Señor, en la mañana de hoy. Espíritu Santo, en tus manos encomiendo mi vida y la de mi hermano. Amén. Hermanos, sin duda la verdad es que estamos ante uno de los textos que son muy mal interpretados en la Escritura. Pero como siempre digo, la verdad es que de unos versículos, tan solamente de 1, 2, 3 versículos, no podemos hacer una doctrina, ¿verdad? Los versículos, como digo, no interpretan a la Escritura, más la Escritura en su totalidad es la que interpreta a los versículos. Para situaros un poco en el contexto de este pasaje, quisiera deciros algo, y es que el apóstol Pablo está escribiendo en la cárcel y le está escribiendo a la iglesia de Filipos y le está escribiendo a gente que ha sido ya salvada. No está escribiendo a gente que no ha sido salvada, sino a gente salvada. Se habla de una iglesia y escribe a una iglesia donde sacrifican cada día sus vidas por la obra de Cristo. Y también se habla de una iglesia que apoya la obra misionera, porque esta iglesia, podemos leer la Escritura en esta carta donde vemos que ellos
apoyan la obra misionera, apoyan a Pablo por medio de las finanzas de la Iglesia. Pero vemos que algo está ocurriendo en la Iglesia. Sin duda, en la Iglesia, para que el apóstol Pablo escriba este texto, está habiendo algún problema, está habiendo rivalidad entre los hermanos, está habiendo orgullo entre los hermanos, y por eso vemos que ya en el capítulo anterior, en el capítulo 1, ya vemos que Pablo hace un llamado a la Iglesia a la unidad, a soportaros. Él llama a los hermanos, mirad, soportaros el uno y el otro, llevad vuestra carga, llevad el pecado del hermano. Y ahora llegamos a estos versículos donde nos paramos un poco en el versículo 14, que llama muchísimo la atención. Y vemos que les dice: hermanos, hacedlo todo sin murmuraciones y sin contiendas. E incluso, si nos fijamos, Pablo tiene que exhortar ahora en el capítulo 4, en el capítulo final de esta carta, a dos hermanas muy queridas en la fe. Tiene que exhortar Pablo a Evodia y a Síntique. La exhorta a que se pongan de acuerdo. O sea, vemos que algo está pasando también en estas hermanas. Pablo no va descaminado. ¿Y qué te quiero decir? Cuando vemos en el capítulo 14 que dice hacerlo todo sin murmuraciones y sin contiendas, esto no implica solamente hacerlo en la iglesia, hacerlo todo sin murmuraciones y sin contiendas. No implica solamente en la iglesia, sino en toda tu vida, hacerlo todo fuera, en la calle, en el trabajo, con tu hijo, en la casa, en todos los lugares, hermanos. Entonces, sin duda, estamos ante uno de los peligros más fuertes de la Iglesia, podemos decir, de todos los tiempos, en aquella época y de esta época. Esto es un peligro. Las murmuraciones, ¿qué significa esto? La murmuración es un corazón que siempre está quejoso, siempre está con queja. En la vida está con queja o con el Señor. Una de las dos cosas. Está con un corazón quejoso. Son personas que andan cuestionándolo también todo, hablando de todo. Son gente muy parecida a la gente de aquella gente en el desierto, que tan solamente a las 3 semanas de salir de Egipto, de aquel pueblo donde estaban en esclavitud, ya estaban quejándose y criticando. ¿De qué forma lo hacían esto? Pues mirad, ya se estaban quejando y diciendo: ¿para qué nos ha traído el Señor aquí, a esta tierra, al desierto? ¿Para morir de hambre? Y por otra parte también vemos que dicen: pero bueno, Moisés es el único, ya estaban con la crítica, con la murmuración. Moisés es el único que puede ministrar nuestras vidas, es el único que Dios puede utilizar. Nosotros también hemos sido salvados y a nosotros también el Señor nos puede utilizar. ¿Por qué siempre tiene que andar fijándose en este hombre, en Moisés? Fijaros el corazón de ellos. Pero, hermanos, esto es tan peligroso que el apóstol Pablo, en la carta en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 10, fijaros lo que le dice a estos hermanos también en esta carta. Dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor en el desierto. ¿Qué os quiero decir? Le está avisando, le está diciendo: mirad, tened cuidado con la murmuración y con la contienda, porque mirad lo que les pasó a esta gente en el desierto. El Señor hizo temblar la tierra y esta gente desapareció, esta gente murió. Fijaros que no estamos ante un problema pequeño, sino estamos ante un problema en el corazón bastante grande. Y por esta falta, hermanos, tan grande, cuando esto ocurre, quiere decir que hay corazones donde no reina la humildad. Son orgullosos y son los que no sirven nada, sirven poco, no aman a su prójimo. Esto quiere decir que estamos ante cristianos inmaduros en la fe. Y Pablo explica que esto hace que las iglesias sean divididas y haya problemas entre los hermanos. Esto es lo que está explicando Pablo. Y esto hace también otra cosa, hace que la iglesia no resplandezca
en un mundo oscuro donde los hijos del Señor son luz y sal de la tierra, donde sus hijos no dan testimonio. Ahora, súper importante, las primeras palabras del apóstol Pablo, donde comienza y dice, por tanto, en el versículo 12, él comienza diciendo, por tanto. Pablo, al decir, por tanto, está conectando el pasaje anterior con lo que va a hablar ahora. O sea, antes de emprender la enseñanza, él ahora le está diciendo, por tanto, tened en cuenta lo que yo, antes de llegar a este pasaje, ya os he dicho. Pablo explica el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. De cómo Cristo, siendo Dios, bajó a la tierra y se humilló, siendo el Rey más grande y más poderoso del universo. Esto es lo que le está explicando. Y le está diciendo, mira, Cristo, en el capítulo anterior, le está diciendo, mira, Cristo vino a servir, Cristo vino a morir por las personas que le amaban. No, Cristo vino a morir por las personas que no le amaban. Y todo lo hizo con mucha humildad. El Padre le mandó un trabajo al Hijo y el Hijo honró al Padre por medio de este trabajo. Y lo llevó a cabo hasta lo último. ¿Cómo lo llevó? Obedeciendo en todo momento hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Pues bien, tenemos un texto, hermanos, donde Pablo nos está hablando, sin duda nos está hablando de salvación, pero tenemos que situar esta salvación en su contexto y tenemos que hablar que cuando hablamos de salvación podemos estar hablando de justificación, de santificación y de glorificación, que son tres cosas distintas. Pues el apóstol Pablo aquí está hablando de santificación. ¿Qué quiere decir esto de santificación? Esto quiere decir que durante el proceso de estar aquí, desde que yo he conocido a Cristo, quiere decir que debo de parecerme cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Esto es un proceso y cada día yo tengo que parecerme más a mi Creador. Y por esto Pablo hoy nos enseña a que si no nos ocupamos de nuestra salvación, seremos arrastrados por las quejas y las contiendas. Está diciendo, mirad, esto más tarde o más temprano va a venir. Nadie de los que aquí estamos nos vamos a librar de la queja y de la contienda. Pero cuando venga, yo te voy a dar una armadura para poder combatir con esto, para poder luchar. Y entonces de ahí yo le he puesto el título, ¿cómo el cristiano se ocupa de su salvación? ¿Cómo el cristiano se debe de ocupar de su salvación? ¿Cómo hacer frente a la queja y a la contienda cuando venga? Pues bien, aquí en este pasaje vamos a ver que vamos a poder hacer frente a esta queja y a esta contienda obedeciendo, trabajando con temor y con temblor, sabiendo que sin la ayuda del Espíritu Santo nada podremos hacer. Nada podremos hacer en este regalo tan grande como es la salvación regalada por nuestro Señor Jesucristo. Así que sin más, hermanos, nos adentramos de lleno en el pasaje y vamos a ir viendo versículo a versículo, vamos a ir viendo lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La primera señal de un cristiano que se está ocupando de su salvación es la obediencia. Es lo primero que menciona aquí el apóstol Pablo, es la obediencia. Pablo reconoce aquí en el versículo 12 que cuando él estaba con los hermanos, ellos eran obedientes, pero le exige que ahora que no está él con ellos, traten de serlo aún más todavía, traten de ser aún más obedientes. ¿A dónde quiere llegar el apóstol Pablo? Pablo quiere que haya hermanos maduros en la fe, hermanos responsables de ese trabajo, de ocuparse de su salvación. Hay hermanos en la iglesia, con todo mi humilde respeto, que son como los coches teledirigidos. Si se mueven es porque el pastor toca el botón y los manda. Si hacen algo es porque alguien les diga, mira, hazlo. Y entonces ellos lo hacen sin ningún problema, hermanos, pero son como los coches teledirigidos.
Y la obediencia, hermanos, trata el apóstol Pablo de decirnos que es en la intimidad. La obediencia es la intimidad. ¿Cómo está tu corazón cuando nadie te ve? No cuando tú estás aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia estamos todos preciosos. Pero, ¿qué tal está tu corazón, hermano, cuando tú estás a solas con tu esposa? ¿Cómo trata a tu esposa? ¿Cómo trata a tu hijo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Obedeces al Señor o no obedeces al Señor? Aquí es donde el apóstol Pablo quiere llegar. No consiste, hermano, en decir qué pedazo de predicación ha traído este hermano o el pastor. No. ¿Qué pedazo de predicación habló a mi vida? ¿Sí? ¿Habló a tu vida realmente? No, no se trata de esto, hermano, sino se trata que la predicación, que la ponga en práctica, ponerla en práctica, porque fíjate lo que dice Santiago en su carta en el capítulo 1, versículo 22, dice, esto es tremendo, hermano, dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, no solo escuchen la palabra de Dios, porque escucharla la puede escuchar cualquiera, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, porque de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Qué tremendo sería, hermanos, que te pasara aquí los años en la iglesia y te estuvieras engañando a ti mismo, ¿verdad? Mirad, hace un tiempo, yo hablando con mi hija, la más grande, Alejandra, que tiene 6 años, yo estuve un poco conversando con ella y quería inculcarle la obediencia. Y entonces yo, como conozco el corazón de ella, sé por dónde le tengo que tirar un poco, yo le dije, Alejandra, mira, te voy a decir algo. Dime, papá. Le digo, dime qué es para ti más difícil y qué es para ti más fácil. Digo, ir a la iglesia o compartir tus juguetes con tu amigo o con tu hermana, que le cuesta muchísimo. Y me dijo, pues papá, más fácil es ir a la iglesia. Y entonces le dije, mira, Alejandra, eso no es obedecer a Cristo. Eso no es la obediencia. Alejandra, de nada nos va a servir ir a la iglesia si no obedecemos en este proceso de santificación. Que le dije, no somos perfectos, pero tenemos que trabajar para hacer lo que Cristo quiere. La segunda señal, hermanos, que el creyente se ocupa de su salvación, viene la palabra aquí en el versículo 12, ocupado. Ocupado. La palabra ocupado significa en el original griego trabaja. Fijaros, hermanos, lo que significa esta palabra. Dice, trabaja sin parar hasta el final. Esto es lo que significa en el original griego. Pero ¿en qué, hermanos? ¿En qué vamos a trabajar? En tu salvación. En este regalo tan precioso que nos ha regalado Cristo. Quiero decirte que es la única obra donde el Espíritu Santo, el creyente participa. En esa es la única obra que nosotros participamos. Y esto quiere decir que desde que yo conocí a Cristo, como ya he dicho antes, hasta que yo parta de esta tierra, tengo un trabajo por delante y ese trabajo es de parecerme cada día más a Cristo. De reflejar con mis actos, con mis obras, cada día más a Cristo. Con todo mi humilde respeto, hermanos, hay gente que se puede pegar en una iglesia 10 años, 20 años, 30 años, pero si no hay un cambio progresivo en nuestras vidas, de nada, hermanos, de nada nos va a servir. ¿Sabéis? Lo único que podemos tener, una máscara. Está escondido detrás de una máscara donde no nos servirá de nada, porque detrás de una máscara a quien más nos vamos a parecer es al mundo fariseísmo, al fariseo. Con todo mi humilde respeto, hermanos. Pablo lo que está diciendo, iglesia, tienes una responsabilidad y esa responsabilidad es desde que te levantas hasta que te acuestas. Tienes una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? ¿Cómo nos ocupamos de esta salvación? Pues mirad, es meditar en la palabra del Señor, de noche y de día. Es de orar, de buscar al Señor. Es de mirar mi carácter, de detenerme cada día y mirar lo que está ocurriendo en mi vida. Pensar durante 5 minutos qué es lo que está pasando, cómo está mi corazón delante de ti, Señor. ¿Qué he hecho?
¿Qué no he hecho? ¿Qué tengo que hacer, Señor mío? ¿Cuáles son mis fallos que he tenido en este día? Tengo que rectificarlos para parecerme cada día más a ti, Señor. Necesito de ti. ¿Qué hay que me impida ser más como tú? Amén. Pablo añade otra señal más que debe de tener el creyente verdadero. Y la otra señal, hermanos, que añade Pablo es temor y temblor hacia el Padre de gloria. O sea, Pablo ya viene diciéndonos, sé obedientes, trabaja, que es ocupado, y que esto se haga con temor y temblor. Estas palabras son muy propias del apóstol Pablo. Pablo no está diciendo que tengan miedo. Oye, mira, ten miedo de un verdugo que hay ahí en la puerta, que te está esperando. Y ponte a temblar porque como te coja, verás. No, el apóstol Pablo no está diciendo esto. Voy a intentar de poner estas palabras un poco más en su contexto. Utilizaré un ejemplo de mi vida. Y hermano, recuerdo que cuando yo ya comencé a hablar con mi padre, yo me estaba haciendo un poco, pasando de un niño, ¿no? A, no sé cómo decirlo. Y claro, mi papá me dijo, mira, ¿quieres trabajar? Podemos ir a trabajar. Te puedo llevar a trabajar. Te puedo enseñar a trabajar. Y yo, pues acepté. Papá, llévame a trabajar. Claro, hermano, yo sabía que o bien salía aprobado de ese trabajo o bien no salía aprobado de ese trabajo. O se me daba bien o no se me daba bien. Pero, hermano, yo recuerdo que unos 20 minutos, media hora antes de comenzar ese trabajo, recuerdo, hermanos, que tenía miedo. Y las piernas me temblaban. Pero, ¿por qué era esto, hermano? Porque mi papá me iba a dejar sin casa, yo no iba a tener un techo donde dormir, mi papá ya iba a dejar de darme de comer. No, hermano, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo con la palabra temor y temblor. Sé obediente, sé obediente. Esto es lo que está transmitiendo Pablo. Tómate este trabajo como lo más serio de tu vida. Tómate este trabajo como lo más serio de tu vida. No, el Señor no es un verdugo que te está ahí esperando, no, de ninguna manera. ¿Y cómo sé yo, hermano, si el trabajo me lo estoy tomando en serio o no me lo estoy tomando en serio? Es bien sencillo. Cuando llegue la noche, a un parón. Debemos de ser buenos imitadores. Desde que aquí en las reuniones escuché a un hermano muy querido en la fe, escuché que él hacía estos parones por las noches, yo me he dedicado a hacer estos parones por las noches. Dedícate, hermano, a meditar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida? ¿Qué es lo que no está ocurriendo? ¿Dónde has pasado el tiempo? ¿Has pasado el tiempo agradeciéndole al Señor por tu vida o has pasado todo el día quejándote? ¿Cómo has pasado el tiempo? Estamos todo el tiempo, hermanos, quejándonos. Si tú te das cuenta, analiza, unos más que otros, pero estamos todo el tiempo quejándonos. Señor, ¿por qué me has dado este niño? Este niño se comporta de esta manera o esta niña se comporta de la otra. Sí, no te quejes. Es que estás a falta de trabajar en su vida. Quizás estás en tu casa, estás conviviendo con él, pero no conoces su corazón. No conoces su corazón, hermano. Y esto, la verdad es que es bien fuerte. Señor, hay que ver la mujer que me has dado. Mira qué comida me ha puesto, no sabe hacer de comer. Ah, que no sabe. Pues, bien sencillo. Ayúdala. Ayúdala, trabaja con ella. Hermano, a esto nos llama el Señor. A no quejarnos, a trabajar. Pero también os voy a decir algo. El Señor no quiere que trabajemos desequilibradamente. Tú cuando vas a tu trabajo, tú no trabajas ahí a lo bestia. No, trabajamos equilibradamente. Yo cuando voy al campo a trabajar tengo que hacer la faena bien, si no el dueño me echa. No podemos trabajar desequilibradamente. En el trabajo tiene que haber un equilibrio y eso es lo que ahora vamos a ver en el versículo 13.
Ahora llegamos al versículo 13. Fijaros lo que dice Pablo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La Nueva Traducción Viviente me gusta un poco más porque dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Pero claro, cuando llegamos a este versículo, hermanos, podemos decir, pero ¿qué está pasando? Pablo nos está exhortando a obedecer, a trabajar, a ocuparnos con sudor, y ahora me dice que Dios es el que produce el querer, tanto el hacer como el querer por su buena voluntad es Él el que lo hace en mí. ¿Qué es lo que aquí está pasando? Pues es bien sencillo, porque si nos quedamos en el versículo 12, fijaros lo que pasaría. Podríamos caer en la trampa de que toda buena obra nace en mí y sale por mis propios esfuerzos. Pero hermanos, no es así. Pablo desmontona esta enseñanza y ahora en el versículo 13 tenemos una buena noticia. Tenemos una gran noticia, y es que en este trabajo no estamos solos. Tú estás trabajando, estás sudando, sí, pero en este trabajo no estás solo. La tercera persona de la Trinidad está trabajando dentro de nuestros corazones. O sea, hermanos, yo participo en el proceso de santificación, en ser obediente. Esa es mi responsabilidad, de ocuparme en las cosas del Señor. Pero toda buena obra que salga de mi vida no es mía, es de Cristo. Lo malo que tú veas en mi vida, eso es mío. Pero lo bueno que veas en mi vida, hermano, eso es de Cristo. Eso lo conquistó Él en la cruz del Calvario. Eso es de Él. Pongamos un ejemplo para poder entender un poco más lo que estoy diciendo. Imaginaros que el Señor pone en nuestros corazones, Ale, ora, ve a orar. Y yo me pongo a orar. Pero cuando termino de orar tengo que entender que quien me llevó ahí fue el Espíritu Santo. Yo solo, ¿qué fue lo que puso Ale? Yo obedecí, solamente obedecí y me ocupé de la responsabilidad que tengo como creyente. ¿Lo entendéis? Yo solo obedezco. Eso es lo que dice la Escritura. Obedece, ocúpate y el Espíritu trabajará en tu vida. Yo siempre digo, hermano, una cosa, y es que el creyente es igual a una mina de oro. Es igual que una mina de oro. Estamos llenos de las riquezas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Hay riqueza, hay oro más de 24 quilates. Así como el minero baja cada día a lo más profundo de la oscuridad de la mina para extraer oro puro y no coge el oro y lo esconde, no, sino lo expone ahí para hacer visto el oro. Yo tengo una responsabilidad como creyente y es de reflejar a Cristo extrayendo lo mejor de mi vida, extrayendo lo mejor del Espíritu Santo y no escondiéndolo, sino para que sea visto, para que la gente vea a aquel que es 3 veces santo. El día que estemos ante el trono de la gracia, quiero decirte que ni yo ni ninguno de los que estamos aquí tendremos excusa en no habernos ocupado de esta salvación tan grande para parecerme cada día más a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué creéis, hermano? Esto ya es tremendo. Dios, por medio de Cristo, ha provisto todos los medios de gracia necesarios para que el creyente pueda trabajar en su salvación. Tenemos todas las herramientas. Somos débiles en cuanto al pecado, pero hermanos, no somos débiles. No tenemos que confundirnos. No somos débiles en cuanto a parecernos cada día más a Cristo, a trabajar en el proceso de santificación, porque nuestro Dios ha provisto todos los medios de gracia necesarios. Necesitas una llave inglesa, Él te la da justa para el tornillo. Ahí tienes para apretarlo, Ale. Ahí tienes. Necesitas una 10-11, ahí la tienes. Lo que queramos, hermanos, lo tenemos a disposición. ¿Qué excusa pondremos el día que estemos bajo el trono de la gracia? ¿Qué excusa tendremos delante de nuestro Dios?
Sí, quizás podrás decirle, Señor, es que era muy difícil de amar al que me odiaba. Señor, es que era muy difícil que la ira no moviera mi corazón. Señor, es que era muy difícil no practicar la pornografía. Señor, es que era muy difícil tratar bien a mi esposa. Señor, es que era muy difícil quitar el orgullo de mi corazón. Es que era muy difícil tratar con la pereza. Es muy difícil, Señor, aceptar tu voluntad. Créeme, hermanos, que no tendremos ninguna excusa. Escucha bien unas palabras que escuché hace tiempo del pastor John MacArthur, que grabé en mi corazón. Te diré una frase de él para aquella persona que se piense que tendrá excusa el día que se presente delante del trono de la gracia. Dice el pastor John MacArthur: el creyente nunca tendrá excusa para no experimentar en el proceso de santificación. Escuchad bien, porque nunca se encontrará sin el ejemplo de Cristo y sin el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo, ¿entendéis ahora por ese por tanto en el versículo 12? Mirad el ejemplo de Cristo, miradlo a Él, imitadlo a Él. Y ahora Él se fue y tenemos el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora, la tercera persona de la Trinidad. Y hermanos, eso es poder, Él está en nosotros. Quizás muchas veces diga, es que claro, miren la Escritura y diga, es que Cristo hacía esto porque era Dios, o Cristo hacía lo otro porque era Dios. Estoy de acuerdo contigo conforme a resucitar a Lázaro, pero a parecerte cada día más a Cristo, jamás diga eso, porque tú, lo mismo que lo hizo Cristo, tú lo puedes hacer en ese proceso, puedes parecerte cada día más a Él, puedes quitar el orgullo de tu corazón, puedes no practicar la pornografía, puedes amar a tu esposa, puedes hacerlo, porque nunca nos encontraremos sin el ejemplo de Cristo, que ejemplo nos dio, siendo 100% Dios, pero recuerda que era 100% también hombre. Y por eso nos dio el ejemplo. Y no nos dejó solos. Tenemos la tercera persona de la Trinidad morando dentro de nosotros. Cuando andamos, hermanos, obedeciendo a la palabra del Señor y nos ocupamos de nuestra salvación, vemos que hay varios resultados en nuestras vidas. El primer resultado: no hay lugar para la murmuración, no hay lugar para la queja. No hay lugar para la queja. No me quejo si el Señor no me dio el sustento que yo esperaba hoy. Quizás tú esperabas el sustento de 100 euros y el Señor te ha ministrado y te ha dado 15 euros. No hay lugar para la queja. ¿Sabes por qué? Porque andarás muy, muy agradecido a Cristo. Dirás, Señor, esto es lo que tú querías, yo te doy la gracia. Ya no andarás en la queja. No seremos como la mujer de Job. Cuando todo iba bien, estaba todo muy bien, pero cuando iba mal, le dice, Job, maldice a tu Dios y muérete ya. Pero no vemos a Job que se quejara, sino a él entiende y dice, mira, esta mujer no está entendiendo lo que está diciendo. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, tampoco hay tiempo para la contienda. Cuando andamos ocupándonos en nuestra salvación, tampoco hay tiempo para la contienda, para contender, para cuestionar todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que dice el pastor. Hay muchas veces, hermanos, el pastor saca a alguien de diácono y ya estás tú en la murmuración, ya estás hablando con el hermano si merecía estar o no merecía estar ahí. Si el pastor saca a alguien como anciano, ya estamos a ver cómo lo podemos señalar. Y el Señor eso no lo quiere. Cuando nos ocupamos de nuestra salvación, hermanos, esto se erradica y luchamos. No creas que vas a luchar, porque más tarde o más temprano esto viene y tenemos que luchar en nuestra vida. Hermanos, ya pasamos al siguiente versículo, en el versículo 15, que me encanta, y hay otro resultado más, y el resultado es dar luz a un mundo que anda en oscuridad. Cuando nos ocupamos de nuestra salvación,
Damos luz a un mundo que anda en oscuridad. Por eso, versículo 15, brillará en un mundo caído que está deseando de señalar a la iglesia del Señor. Brillará en un mundo caído que estará deseando de señalar a la iglesia del Señor. Dice Pablo, continúa diciendo, que seamos irreprensibles, sencillos y sin mancha. Cuando vemos estas tres palabras parece que estamos ante una persona que es perfecta, pero no es así. La persona irreprensible, sencilla y sin mancha es una persona que tiene un estilo de vida que no puede ser sometida a crítica. Es la persona que no deja que el orgullo haga nido en su corazón. Puede tener más fallos que nadie, puedes pecar, sí, pero cuando se equivoca, pide perdón y se aleja del pecado. Esta persona es la que abraza con humildad la cruz de Cristo. ¿Brillar qué es, hermano? Brillar en este mundo es respetar a tu hermano, respetar a tu vecino, respetar a tu esposa, respetar a tu hijo. Eso es brillar. Vivir distinto a la gente que no conocen al Señor. Eso es respetar. Y cuando brillamos, hermanos, Cristo está siendo visible al mundo, y cuando Cristo está siendo visible al mundo, la luz alumbra para hacer ver a las personas que no conocen al Señor, para hacerles ver que andan en oscuridad. Esto es lo que hace ocuparnos en nuestra salvación. Pero para que esto ocurra, Pablo nos dará otra clave más. En el versículo 16, él dice, mirad, asidos de la palabra de vida. ¿Esto qué significa? Esto significa que nada podremos hacer si no vivimos agarrados a la palabra de vida. Quiere decir que existe un único método para combatir y lograr todo lo que hemos escuchado, todo este trabajo, todo este proceso, y es agarrado a la palabra. Es verdad, hermanos, que hay muy buenos libros, muy buenas estrategias. No estoy en contra, porque yo también los leo, pero para brillar, para traer a una persona al Evangelio, es más fácil, a veces, en vez de leer un libro de una estrategia, cómo lo voy a invitar a un café, cómo lo voy a invitar, qué comida le voy a poner para cenar. No, a veces es más fácil, ¿sabes cómo? Dar ejemplo con tu vida. Esa persona verá que tú verdaderamente brillas y que Cristo está trabajando en tu vida, que hay un Dios que verdaderamente vive por toda la eternidad. Me encanta, hermano, el Salmo 119, en cómo se presenta diciendo el salmista, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estamos agarrados a la palabra, ella alumbra hasta lo más íntimo de tu corazón. Las faltas que nadie puede ver, la palabra te hace verlas. Entonces podremos arrancarlas de raíz y dar muerte a todas las impurezas de nuestro corazón. Y esto hace que yo pueda servir al Señor sin quejarme y aceptando su voluntad, sin discutir si eso está bien o está mal. No hay otro esquema. No hay otro esquema. Si tú quieres poner en práctica todo lo dicho en la predicación hasta ahora, te diría, hermano, vive agarrado a la palabra, como si fuera una antorcha encendida en medio de una cueva. Te alumbrarás tú, pero esa antorcha alumbrará también a los demás. Pero cómo no, hermano, no me voy a ir sin, aunque ya la palabra por sí sola se va aplicando a nuestros corazones, pero no me voy a ir sin dar unas cuantas aplicaciones, hermano. Voy a mirar el tiempo. Tengo unas cuantas preguntas para la iglesia del Señor. Tengo unas cuantas preguntas. Hermano, ¿quieres en realidad que a través de ti Cristo sea honrado como hemos visto hasta ahora? Que Cristo sea honrado, que Cristo sea glorificado en tu vida. Obedece a su palabra. Obedece. ¿Hay temor y temblor hacia Dios en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos parecemos a Sansón. Sansón, mira lo que te están diciendo tus padres. No te arrimes a una filistea. Sansón,
judía, una de nuestro pueblo, porque el Señor nos la ha prohibido. Pero somos como los niños pequeños. Siéntate ahí y no juegues ya, para. Y el niño está deseando de que vuelvan la mirada porque en su corazón está, no, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. No nos parezcamos a Sansón, sino seamos obedientes a nuestro Dios. ¿Quieres ocuparte de tu salvación? ¿Quieres verdaderamente ocuparte de tu salvación? Pues para esto, hermanos, hay sacrificio. Hay sacrificio. Esto quiere decir que tendremos que dejar muchas de las cosas que tan agarradas están a nuestro corazón. Tendrás que dejar el deporte. No digo que el deporte, mucho cuidado, porque yo lo practico, pero tendrás que dejar mucho más tiempo a todas esas cosas. Tendrás que dejar deporte, tendrás que dejar la televisión y tantas cosas que tan agarradas están a nuestro corazón. No me puedo ir sin ponerte el ejemplo de una anciana que tenemos allí en Lacha, de Josefa. Es una anciana, hermanos, que está muy mal, está delicada de los huesos, no puede andar, va en un carrillo. Y sin embargo, ¿qué ejemplo nos da en la Iglesia de cómo se ocupa de su salvación? No se pierde un estudio, no se pierde un culto. Tiene una fe increíble, hermano. Ella no sabe leer, pero fijaros lo que nos dice en la Iglesia. Nos dice que al levantarse, pone su mano en la Biblia, no sabe leer, y comienza a orar a nuestro Dios, y comienza a pedirle. Se sale a su patio y lo primero que hace, dice, le presento el día a nuestro Dios. No puedo estar ni un día sin hacerlo. Eso es ocuparse de su salvación. Y quizás muchos de los que aquí estamos tenemos una Biblia y la tenemos criando polvo. La tenemos ahí de adorno. Vaya ejemplo que nos da Josefa allí en la iglesia de Lacha. Hermanos, ¿con quién puede ser hoy tu queja? ¿Con quién es tu queja? ¿Con tu hermano? ¿Puede ser? ¿Con el Señor? ¿Con quién es tu queja? Hay hermanos que creen que todo les pasa a ellos. Todo en la vida les va mal. Y todo es a nosotros, todo nos va mal. Pues creo, hermanos, que estamos a falta de aceptar la voluntad del Señor. Si me va bien, bien. Si me va mal, aceptamos la voluntad de nuestro Dios. ¿O acaso, hermanos, dudamos de lo que Él puede hacer? Que Él puede, con tan solamente un movimiento, con un dedo, puede destruir la tierra entera. Si no ha ido el día más, pues para la gloria del Señor. Hermanos, puede ser que tú siempre estés ahí, estés con la iglesia, pendiente de la iglesia. El hermano está en el hospital, va a ver al hermano. El hermano tal necesita orar y está ahí con el hermano. Muy bien, eres un ejemplo. Pero ¿qué tal si se vuelve la tortilla? ¿Cómo estás actuando? ¿Estás con queja ante el hermano? ¿Estás con queja en los hermanos en la iglesia? ¿Con quién es tu queja? Yo te diría también que estás a falta de beberte la Escritura, porque ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos dio ejemplo? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, fue abandonado por todos. Él murió solo. Y cuando vemos que Él resucitó, cuando resucitó fue con queja en busca de alguno. Mira, oye, tú hiciste esto. Pedro, ¿qué pasó contigo? Me negaste 3 veces. Y tú decías que ibas a estar conmigo y que pondrías tu vida por la mía. ¿Qué te pasó? No. ¿Sabéis qué? Él lo amaba aún todavía más. ¿Qué ejemplo nos da Cristo? Hermanos, ¿cómo estamos brillando en este mundo? ¿Estamos brillando o somos piedra de tropiezo para la gente que hay ahí en la calle? ¿Cómo están nuestras vidas? Termino ya, hermano.
Quisiera decirte que en el sermón de hoy quisiera que lo entendieras bien y espero que lo hayas entendido bien, pero no me voy sin decirte los dos peligros que hay aquí. Y uno de los peligros lo encontramos en el versículo 13, el quietismo. Hay gente que piensa que al escuchar en el versículo 13 que Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas, yo me tengo que quedar quieto esperando que Cristo, que el Espíritu obre. Un día va a obrar seguro. El Espíritu me llevará allí. Hermano, creo que no estás entendiendo el Evangelio. Si tú te quedas quieto, que sepas y entiendas que siempre vas a estar quieto. Siempre vas a estar quieto, porque la Escritura es bien clara sobre esto. Ocúpate, trabaja. Se nos dice una y otra vez, ocúpate, trabaja, obedece. Otro de los peligros es el legalismo. Yo pienso que me ocupo y me ocupo, trabajo y trabajo sin parar en mi salvación y termino pensando que todo lo que hago es por mis propios esfuerzos y mi trabajo. No, hermano, no. Estos son dos peligros que debemos de ponerlos en su sitio. Debemos de entender bien siempre que debe de existir, como ya dije antes, un equilibrio. En un sentido somos llamados a obrar en nuestra salvación y en otro es solo Dios quien puede capacitarnos para llevar la obra a todos sus propósitos. Amén. Hermanos, la gloria sea para Dios. Bendito sea nuestro Dios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando nadie apostaba por nosotros, Él lo hizo, Él apostó. Cuando estaba yo ahí, hermano, decía, esta obra, esto ya nada más en ver aquí a tanta gente, de tantos lugares, tantas banderas, es ya verdaderamente un milagro poderoso del Señor. Que yo venga aquí, que pueda predicaros, es un milagro, hermano. Que venga el pastor Guillermo, un brasileño, allí, al hacha y predique es un verdadero milagro. Había una pared que la rompió Cristo. No podía romperla nadie, solamente la rompió Cristo en la cruz del Calvario. Dividía al judío y al gentil, pero la rompió Cristo. Así que Dios bendiga mucho, hermanos, y nada, deciros que a ver si podemos más veces visitaros, compartir con vosotros y muchas gracias, hermanos, por todo. Señor, te damos las gracias, Padre mío, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, por lo grande que tú eres, porque no hay nadie, Señor mío, que pueda sostenerte, Señor. Señor mío, yo te pido que la Iglesia de Granada, Señor, ponga por obra, Señor, tu palabra, Señor. Tú eres el único que con tu Santo Espíritu puedes tocar cada vida, cada alma, Señor. Tu Espíritu puede trabajar en nuestras vidas, Señor. A nosotros tan solamente nos queda, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser como niños, desobedientes, Señor. A ser como un niño, pero cuando el niño depende plenamente de su papá para hacer cualquier cosa. Así es como yo quiero ser, Señor. Ayúdame, Señor, a depender plenamente, Padre mío, de ti. Y ayúdame a entender esta verdad, Señor. Que tengo que trabajar, que tengo que sudar, Padre mío, por tu obra, Señor. Pero hay una buena noticia y es que tú estás con nosotros. Tú no nos dejas solos, Señor. Tú estás ahí trabajando y por eso ejercitamos nuestra fe. Porque podemos ver cada día que verdaderamente tú estás con nosotros. Porque vemos tu mano poderosa, Señor, que se acerca cada día a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por todo, Padre mío, por predicar aquí en Granada, por haber utilizado mi vida, Señor, siendo yo una persona, Señor mío, tímida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.